Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos de Misericordia, senda de paz? Sean bienvenidos a su programa. Este programa está hecho especialmente para cada uno de ustedes, enfermos o los que están ahí al pendiente. Sabemos todos los sacrificios que han hecho, esas dolencias, y créanme que nosotros como equipo estamos pidiendo por ustedes. Así que disfrútenlo. Hoy tenemos un invitado especial que es un gran honor tenerlo aquí. Él es el seminarista Rafa Becerra. Bienvenido. Gracias, Rosy, por este momento que me regalas con tu presencia. Tu persona es un regalo para muchos, para todos. Y también gracias al auditorio que nos hace favor de prestarnos atención y de compartir la fe. Quiero dedicar este programa especialmente a los enfermos, a quienes se encuentran postrados en sus hogares y que no pueden por alguna razón levantarse de su cama o salir de sus hogares. A todos ellos, con su sufrimiento, ellos van santificando la humanidad cuando lo ofrecen con paciencia a Dios nuestro Señor y unen sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo nuestro Salvador. Y también ofrecerlo a quienes le ayudan a los enfermos, que ellos hacen siempre una labor silenciosa, callada, pero una labor hermosa, una labor de misericordia, de ver por el enfermo, de atenderlo, de servirlo, y que sin duda es una labor a veces titánica, de poder estar ahí al pie del cañón todos los días y muchas veces sin que nadie le diga gracias. Hoy yo quisiera decirles con este programa, con este ratito, muchas gracias por su servicio, muchas gracias por todo lo que hacen por los enfermos, y a los enfermos gracias por santificar a la humanidad. Así es, muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Pues bien, 22 de febrero, la Iglesia Católica tiene una festividad, la Cátedra de San Pedro. Pero antes que nada, Rafa, me gustaría saber, ¿quién fue San Pedro? San Pedro, como todos sabemos, es un apóstol que es muy llamativo, y es muy llamativo por su carácter. Si alguien ha visto la serie de El Elegido, o ha visto alguna película, hay diferentes de ellas que retratan a nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, se podrá dar cuenta de cómo era San Pedro. Y si va a las Escrituras, también se puede dar cuenta de cómo era San Pedro. San Pedro es el apóstol que es uno de los 3 especiales de Jesús. Jesús tenía 72 discípulos que son enmarcados ahí en la Escritura, los manda que evangelicen de 2 en 2, pero de esos 72 ha elegido a 12, y de esos 12 tiene 3 que son especiales para él. Uno de ellos, de estos 3, Pedro, Santiago y Juan, es Pedro. Pedro es este discípulo que es la roca. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el vicario de Cristo, el que cuando Jesucristo instituye su iglesia, es Pedro, el que se convierte en la referencia, en el signo de la unidad de aquellos apóstoles que se encontraron ya sin su líder aquí en la tierra y necesitaban seguir siendo liderados físicamente por el vicario de Cristo. Ese vicario era Pedro. Pedro era un hombre pescador, a eso se dedicaba. Lo encontramos en las Escrituras como el hombre que estaba pescando y de repente toda la noche estaba cansado, se viene a la orilla del mar y de repente Jesús le dice: echa las redes, y él se queja con Jesús: ya estuvimos ahí toda la noche. Imagínense qué clase de personaje ha elegido el Señor para que sea Él la roca de su iglesia y donde Él cimienta su iglesia. Ya estuvimos ahí toda la noche, Señor, como los chiquillos que hoy se quejan cuando los papás lo mandan a las tortillas. Mi hijo vaya a las tortillas: hay mucha cola, mamá o papá, ¿por qué no mandas? ¿O por qué yo? Así Pedro. Y Jesús le dice: échalos a la otra orilla. Y sacan tantos peces, esto pasa en 2 ocasiones, sacan tantos peces que la barca casi se inundaba. Y entonces este Pedro va entendiendo que con quien se encuentra es con alguien superior. Es una capacidad de Pedro, es un hombre testarudo, como ya lo decía, pero sin embargo es un hombre que tiene la capacidad de identificar que frente a él se encuentra alguien que es mucho mayor, alguien que es extraordinario. Jesús le dice un día: esto no te lo ha revelado ningún hombre, te lo ha revelado mi Padre. Y entonces Pedro
es también, además de pescador, que luego Jesús le invita a que sea pescador de hombres, Pedro es un hombre casado. Y ahora hay una broma interesante y dicen, pues ¿cómo no lo va a negar 3 veces si le curó a la suegra? Hay un pasaje muy bonito en el que Jesús va y la suegra de Pedro está enferma, y entonces la escritura dice que le cura a la suegra, la toca, la sana, y la suegra se pone a servirles. Entonces podemos entender que Pedro era casado y con Jesús iba ya en este rol de apóstol de Jesucristo, iba de repente a visitar a su familia, y en ese día ahí estuvieron y mucha gente vinieron a que lo sanara Jesucristo ahí en la casa de Pedro. Entonces era un hombre casado que dejó todo por seguir a Jesucristo. No narra la escritura que Pedro tuviera algún encuentro con su esposa o que viniera a ver, no narra nada de eso, ni que se llevara a su esposa y a su familia se los llevara a Roma, no narra de eso, ni que fuera crucificada su familia con él. No, Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Era además un hombre que la regaba seguido, y a mí me gusta poner de ejemplo a Pedro cuando muchos de nosotros sentimos que en la iglesia nosotros no somos los inteligentes, no somos los que sabemos todas las escrituras y todo lo que dicen los documentos de la iglesia, y no somos los que sabemos todo lo que significa cada paso de lo que se hace en los sacramentos. Y con Pedro podemos tener un ejemplo, este apóstol elegido, especialmente amado, la roca de la iglesia, era un hombre que la riega muy seguido. Y la riega junto a Jesús. Por ejemplo, ya estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Y luego Jesús lo llama y Pedro va rápido porque era pronto, era muy efusivo. Y le llama que camine, lo ve caminando arriba de las aguas. Y Pedro, muy valiente, él va y se trepa y camina sobre las aguas. Y de repente se da cuenta que está caminando arriba de las aguas y se comienza a hundir. Pierde la fe y pierde su concentración en Jesús y se comienza a hundir. Como nosotros también, a veces cuando estamos enfocados en Jesús, cuando estamos enfocados en este Dios verdadero, este Dios vivo y misericordioso, nuestra vida pudiéramos caminar sobre las aguas de nuestros problemas, las aguas de nuestros pecados, las aguas de nuestras necesidades, las aguas de nuestras debilidades. Así podríamos hacerle como Pedro. Pero cuando tenemos miedo y quitamos nuestra mirada de Jesucristo, entonces comenzamos a hundirnos. Jesucristo lo rescata. Luego están allá en la cima de la montaña, que la montaña era el signo del encuentro con Dios, con los hombres, y allí Jesús se transfigura. Y entonces se transfigura en estas vestiduras tan blancas y relucientes que aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y entonces Jesús, el que le da cumplimiento a la ley y los profetas, y entonces ahí está Pedro, anonadado, echado en el piso, y entonces dice, hagamos 3 chozas, Señor. Y Jesús dice, pues no hay algo más importante, vamos en camino a Jerusalén, ¿cómo vamos a hacer 3 chozas? Pero Pedro, en esta simplicidad, no entiende, como quien en nuestra fe pudiéramos decir en alguna cosa de moda, ay, pues vamos a hacerle así, ¿por qué no se casan los sacerdotes? Podían casarse. Bueno, es que así lo hizo Pedro, y eso no está mal. Está bien que nosotros nos entusiasmemos con nuestra fe y opinemos sobre nuestra fe. Nuestra fe y el deseo auténtico de saber y de conocer más de nuestra fe y el encuentro con Jesucristo nos van a llevar a refinar nuestra fe y a que este encuentro sea más profundo como el de Pedro. Pedro logra encontrarse y echarse a los pies de Jesús y decirle, tú no me vas a lavar los pies a mí. Es necesario que te los lave, entonces lávame no solo los pies, sino también la cabeza. Y luego lo niega 3 veces, pero se da cuenta de su error, se da cuenta de sus pecados y tiene esta disposición de convertirse y de decir, la regué, voy a seguir caminando con Jesucristo. Así nosotros pudiéramos quizás a veces estar equivocados en nuestra opinión sobre aquellos detalles de la fe que no conocemos a profundidad, pero que en el encuentro con Cristo podemos ir refinando poco a poco. ¿Cuál es la clave? Tener la misma actitud de Pedro, una actitud sincera, una actitud de seguimiento con Cristo y una actitud de humildad para reconocer que hay alguien más grande que yo que me puede enseñar algo para seguir caminando en mi fe.
Rafa, qué interesante lo que acabas de decir, porque creemos que el líder solamente es aquella persona que tiene ciertas virtudes, que tiene cierta preparación, formación, pero sin embargo, ¿cómo dices aquí que Jesús se fijó, pues tomó a Pedro como base de la iglesia, como su roca, pero un pescador, y que todavía era ese pescador imprudente, espontáneo, que a lo mejor no quería lastimar, pero sin embargo su actitud, sus palabras sí lastimaban? Entonces, eso es interesante porque muchas personas pueden decir, bueno, yo no me comprometo, yo no hago porque pues yo no sé, o yo no tengo la manera, o mejor que lo haga aquella persona que no tiene miedo al público. No. Estamos invitados a la iglesia a participar todos. Y eso es lo interesante de que Pedro pues es un gran ejemplo para cada uno de nosotros como católicos en decir, bueno, yo necesito esto, o padezco de esto, o me falta esto, pues bueno, veo en él, en San Pedro, una persona que me puede guiar. Y esto es lo interesante de los santos también, o sea, no solamente quedarnos como que, ay, pues yo no puedo, yo no sé, me retiro, ¿sí? Entonces es muy interesante lo que acabas de decir. Y aquí cabe este dicho que dice que Dios no elige a los preparados. Así es. Dios prepara a los que elige. Y entonces a todos nosotros, a todos los que estamos, nos ha elegido para la existencia, a todos nosotros nos prepara para aquello que Él nos ha llamado. Entonces nadie puede sentirse excluido del llamado de Dios, porque Dios nos llama a algo especial, nos ha creado para algo especial, porque tiene sus ojos puestos en nosotros para amarnos, para llevarnos a la plenitud. Y entonces nosotros tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien abiertos para escuchar y para mirar para qué Dios me está preparando. Así es. Muy bien, pues bueno, ahora regresamos esta festividad del 22 de febrero, que es la Cátedra de San Pedro. Ya supimos ahorita la historia de San Pedro, pero ahora, Cátedra de San Pedro. Yo tengo entendido que es una silla, pero ¿es festejar, celebrar a la silla o no entiendo? Deberíamos de decirle a la gente, yo le quiero compartir, recibí un audio antes de la grabación en el que Rosy me preguntaba, Rafael, yo no estoy muy familiarizada con este tema, ¿lo que celebramos en la iglesia es una silla? Me hizo tan interesante que creo que es tan auténtico de tu parte, Rosy, que creo que mucha gente puede hacerse exactamente la misma pregunta. Celebramos la Cátedra de San Pedro, y cátedra significa silla o trono, y si nosotros buscamos un poquito más quizás en el internet, nos damos cuenta que la Cátedra de San Pedro es una silla que está ahí elevada y que está sobre 4 columnas y es esculpida por Bernini, extraordinaria, bellísima. Uno podrá decir, ¿estamos celebrando la silla? La iglesia tiene todo un día completo para celebrar una silla. ¿Qué sentido tiene que celebremos una silla? Me parece tan interesante, Rosy, porque lo que celebramos realmente es que cátedra significa silla, asiento, trono, donde el obispo enseña, donde el obispo pastorea, esa es su sede, ese es el lugar en donde él está. Por eso hoy tenemos catedrales. Muchas veces nosotros no sabemos identificar, oye, cuando vamos a San Juan, ¿qué es? ¿Es una catedral o es una basílica o es un santuario? Es las tres cosas en el caso de la catedral de San Juan. Es catedral porque es la sede donde el obispo de San Juan enseña. Ahí está su cátedra, su silla, su sede. Entonces es su catedral, que es el edificio donde está su sede. En el caso de la Basílica de San Juan, también es una basílica porque está dedicada a María. Y en el caso de santuario también es un santuario porque la gente viene a peregrinar y allí encuentra también los sacramentos de la reconciliación. Y entonces estos tres. Entonces, lo que hoy nos ocupa es el asunto de la cátedra. San Pedro tiene un día dedicado porque en el caso de San Pedro es muy importante porque San Pedro es el obispo de Roma, y entonces el obispo de Roma, desde el Vaticano, desde Roma, él enseña para toda la iglesia. De allí realiza su enseñanza, su magisterio. Recordemos que la iglesia es madre y maestra, ¿verdad? A veces
ahora se nos olvida. Y ahora cada quien nos gusta a veces formarnos nuestras propias opiniones y a veces no la creemos. Hoy pues yo pienso que lo que yo opino es lo correcto porque yo ya saqué mis juicios y entonces yo ya hice paso 1, paso 2, paso 3, esto y entonces esto, luego esto. Y no quiere decir que mis juicios, mi opinión personal sea lo correcto. En el caso de la cátedra de San Pedro, quiere decir que cuando el Papa habla, enseña, consuela, conduce, guía el rebaño de Dios. Es Pedro y sus sucesores los que son los vicarios de Cristo, y recordemos que ha sido ininterrumpido. Por eso es tan importante que allí, en una escultura hermosísima, basada o arriba de 4 pilares que son los 4 padres de la iglesia latina y de la iglesia oriental, que representa la iglesia universal, es decir, el Papa enseña para todo el mundo, el Papa enseña para todos los bautizados y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La iglesia celebra que el Papa desde Roma va enseñando, va conduciendo, va guiando, va consolando a todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a Jesucristo se le ocurrió poner a Pedro de su vicario, construir su iglesia sobre él. Claro, ha sido a través de la infusión y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés que la iglesia ha sido instituida, pero en la persona de Pedro es el símbolo de la unidad, es el símbolo de la autoridad de esta iglesia, que enseña, que consuela, que camina junto con su pueblo. Hoy esta cátedra pertenece, la cátedra de San Pedro, con todos sus sucesores, pertenece al Papa, al único Papa que hay en la iglesia, que se llama Francisco. Tan hermosamente lo diría el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En la iglesia hay un Papa y se llama Francisco. Entonces, ¿por qué celebrar una silla? Porque esta silla no es una silla cualquiera, es la silla donde el vicario de Cristo enseña, consuela y guía. Y además, en nuestro caso, es una silla que entre 1656 y 1665 Bernini esculpiría hermosamente. Es una silla preciosa que si podemos ir al internet podemos ver ahí Cátedra de San Pedro, se queda uno maravillado, y además arriba de ella se encuentra un vitral hermoso, el único vitral en esa categoría, sobre el Espíritu Santo, porque la cátedra está directamente vinculada con el Pentecostés, donde enseña el vicario que ha puesto Cristo al fundar a su iglesia, pero es el Pentecostés, es el Espíritu Santo el que asiste a la iglesia, porque sigue siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces podríamos decir, Rafa, así resumiendo, que este día es la festividad de donde la iglesia reconoce al Papa como autoridad. Es una celebración en la que la iglesia reconoce que hay alguien humano que dirige, que guía, que enseña, y si vamos a la referencia del título de lo que significa la palabra, silla o trono, es alguien que va rigiendo a la iglesia humanamente desde ese lugar. Entonces nosotros como católicos tendríamos que celebrar que en nuestra iglesia hay un hombre que ha sido elegido por el Espíritu Santo, por la voluntad de Jesucristo y con la autoridad de Dios, que es este símbolo que nos guía y que nos enseña, al cual debemos amar y respetar. Y que si yo estoy en mi iglesia y camino con mi iglesia, entonces estoy con el Papa Francisco. Por cierto, Rafa, con lo que acabas de decir, qué importante es darle ese respeto y esa obediencia, como lo acabas de decir, al Papa, y ese respeto ante las situaciones que estamos viviendo ahorita con el COVID, que mucha gente no quiere la comunión en la mano, que lo toman como si el Papa fuera un anticristo, un hereje. Entonces, creo que aquí nos está diciendo Jesús con esta festividad que el que está ahí en la catedral, o sea, es Él el que representa, no es el que ya fue en su momento, que fue Benedicto XVI, pero yo creo que es importante recalcarlo porque puede haber esa confusión en la gente y es importante decir, oye, esta festividad nos está diciendo quién está ahí al frente y es al que se le debe de dar pues respeto y sobre todo pedir por él. Sí, qué bueno que tocas ese punto, Rosy, porque a mí me gusta decir, si usted lo invitan, si usted escucha,
que el Papa Francisco es un hereje, que no es el Papa, que es el antipapa, que está haciendo las cosas mal, que el Papa es Benedicto XVI, alerta roja, prenda las antenitas. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás directamente, porque Satanás busca la división. Jesucristo nunca buscará la división de nadie. Él siempre ha buscado la unidad de todos. El Espíritu Santo siempre buscará la unidad de todos. El Papa que tiene la iglesia católica, apostólica y romana hoy se llama Francisco y es reconocido así también por el Papa emérito, que es el Papa Benedicto XVI, que fue elegido el Papa Francisco por el Espíritu Santo totalmente, que es la voluntad de Dios absolutamente, que es esto al que Jesucristo ha dejado como su vicario absolutamente. Si alguien lo duda, entonces podría cuestionarse cómo anda mi fe. Pero San Pedro es que nos ha enseñado que a veces podemos equivocarnos, como aquel que negó a Jesucristo 3 veces, pero luego en la profundidad de su corazón se da cuenta que está mal y recapacita. Pienso que todos a veces podemos equivocarnos y a veces, influidos por la cultura, podemos equivocarnos también en esta cuestión puntual. El Papa de nuestra iglesia hoy es el Papa Francisco. Si uno quiere estar en contra de la voluntad de Dios Padre, rechazar la enseñanza de Cristo, la iglesia que ha fundado Cristo y la acción del Espíritu Santo, entonces puede seguir esas enseñanzas. Lo que dice la Escritura y lo que dice el Magisterio, entonces puede seguir esas corrientes que hablan mal del Papa Francisco. Pero si no, bueno, pues entonces con un corazón contrito, con un corazón sencillo, puede seguir nuestra iglesia de Cristo con el Papa Francisco. Hay una frase muy interesante que yo quisiera resaltar, Rosy, y que tú me preguntabas hace rato, y es esta frase latina que dice Quo vadis Domine. Eso te iba a decir, Rafa. ¿Qué relación tiene con la cátedra? Quo vadis Domine es una frase muy bonita de una historia que está en un libro apócrifo de San Pedro, el Evangelio apócrifo de San Pedro, que se encontró en los primeros años de la vida cristiana, por allá en los años 150, y que narra esta escena en la que San Pedro, cansado de tratar de evangelizar, Roma no ha sido una comunidad, sabemos que San Pedro ha ido a Antioquía, ha fundado Antioquía como cristianos, pero nadie ha fundado la comunidad cristiana de Roma. Algunos hablan del Pentecostés, pero Pedro ha ido a Roma a evangelizar, y entonces, cansado ya de luchar, de que sus esfuerzos no rinden fruto, viendo a los cristianos que son quemados como antorchas vivas en los postes por los romanos, echados a los leones, Pedro viene caminando por la vía romana, y entonces cuando viene caminando se encuentra que Jesucristo va caminando camino a Roma. Pedro viene caminando con la cabeza agachada, y entonces mira a Jesús que va caminando hacia Roma, y entonces le pregunta: Quo vadis Domine, ¿a dónde vas, mi Señor? Y Jesús le contesta esto, por lo cual Pedro se siente indigno de ser crucificado boca arriba, y por eso es crucificado con la cabeza hacia abajo. Y San Pedro dice, Jesús le dice: voy a Roma a morir de nuevo por ti. Y San Pedro se siente tan impactado por las palabras de Jesús. Jesucristo ha muerto y ha resucitado por mí, y yo no me atrevo a dar mi vida por él. Y entonces San Pedro, que ya hemos visto que es un hombre testarudo, pero que es un hombre de pasión y que es un hombre humilde que recapacita, San Pedro se regresa a Roma, y en Roma es donde recibe la gracia del martirio, es martirizado y es muerto por su fe. Quo vadis Domine está intrínsecamente relacionado con nuestro tiempo, porque hoy nosotros mismos pudiéramos preguntarnos, cuando vemos que ante nuestra cultura actual
lo que nos presenta, nosotros no somos capaces de evangelizar y de llevar el amor de Cristo, el testimonio de Cristo a tantos ambientes que lo necesitan, a tanta gente que está sedienta de la palabra de Dios. Es como si nosotros fuéramos caminando como San Pedro, con la cabeza caída, con la cabeza agachada, y Jesucristo nos viniera al encuentro, sangrando, con la cruz a cuestas, y nosotros le dijéramos: Quo vadis, Domine. Habría que preguntarnos hoy: Quo vadis, Domine, en mi vida. ¿A dónde vas, mi Señor? ¿Qué no estoy haciendo yo? ¿Qué me hace falta a mí por hacer? ¿Qué quieres que haga para llevar tu palabra? No es necesario que tú vuelvas a morir. Esencialmente no es necesario, por supuesto, pero esta preciosa imagen de Quo vadis, Domine nos debe invitar a enardecer nuestro corazón y a tomar la actitud de Pedro. Y a decir: este día que celebramos la cátedra de San Pedro, esta belleza de la iglesia, esta silla preciosa que está ahí, que es el signo de que hay una persona que enseña, que guía, que consuela, que es el signo de la unidad de los cristianos. Hoy yo debo preguntarme: ¿y cómo yo estoy respondiendo? ¿Cómo yo estoy respondiendo a la voluntad de Dios, a la enseñanza de Jesucristo? ¿Estoy yo muriendo a mí mismo en mi Roma? ¿O estoy siendo como Pedro, huyendo de mis debilidades, huyendo de mi propia problemática, huyendo de mi responsabilidad de cristiano, de anunciar por todo el mundo, hasta los confines del mundo, el Evangelio, y estoy huyendo, perezoso, evadiendo mi responsabilidad? Es un momento interesante para que nosotros podamos darnos cuenta que Pedro se encuentra con Cristo. Pedro da seguimiento a su encuentro, y que Pedro vuelve, porque estaba en Roma, está dando seguimiento a lo que Dios le pidió, pero luego se cansa y se regresa, pero luego recapacita y vuelve. ¿De qué necesitamos nosotros recapacitar hoy? Pienso que en este mes, cercanos a la Cuaresma, es interesante reflexionar: ¿estoy yo yendo por la vía romana en mi vida? ¿Estoy mirando a Jesús que viene caminando para morir de nuevo por mí? ¿Qué necesito yo reconvertir? ¿Qué necesito convertir en mi vida para morir por Cristo, entregar mi vida por Cristo, como Dios y como Él mismo, como el Cristo mismo lo ha hecho por mí? Él lo ha entregado todo por mí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo por Él? Wow, qué programa, Rafa. Muchas gracias por darnos esta luz en cuestión de esta festividad que muchos desconocemos, me incluyo, yo desconocía mucho esta festividad, pero sin embargo que la Iglesia Católica está llena de tantos signos que nos alientan a seguir en esta vida de fe. Rafa, muchas gracias por tu participación, por compartir tus conocimientos. Esperamos tener más programas contigo, Rafa. Muchas gracias. Y pues bien, es hora de momento de despedirnos. Gracias en casita por habernos acompañado. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.